se atraigan y pues se puedan mover, ¿no? Y entonces mencionamos, bueno, para que se den esos dos efectos, ¿qué otras variables intervienen? Si yo quiero generar un trabajo mecánico, es decir, que las sustancias se muevan por el gradiente de concentración, yo necesito una constante de los gases ideales, yo necesito un valor en temperatura, necesito el logaritmo natural base 10 y dividir la concentración entre el espacio A sobre la concentración entre el espacio B. Es decir, tengo que ver cómo está la fuerza de los gases en el interior del espacio y tengo que ver si la temperatura me ayuda a modificar esa permeabilidad. En cambio, si yo digo que el trabajo que se realiza es un trabajo eléctrico, pues cuando yo hablo de que los iones se mueven por atracción eléctrica, pues yo tendría que verificar cuál es la valencia del ion, es decir, cuál es la carga, la polaridad, la constante de Faraday y finalmente la diferencia que existe entre el espacio B y el espacio A. Y automáticamente diría, bueno, con estas dos variables, pues ya tengo. En resumen, ¿qué quiere decir esto? Que las moléculas se pueden mover de un espacio a otro de dos maneras, por gradiente de concentración o por diferencia de potencial eléctrico, ¿vale? ¿Qué interviene en la corriente eléctrica? Pues la polaridad, el número de valencia o lo que conocemos como constante de Faraday, que es la fuerza que se tiene en el espacio. Si fuera por gradiente de concentración, pues la permeabilidad, perdón, la temperatura y la constante de los gases, que es la fuerza que tiene la membrana para mover a la estructura. ¿Podemos avanzar? Profa, dijo permeabilidad, temperatura y constante, ¿qué? Permeabilidad, constante de los gases ideales, temperatura. Y del otro lado, valencia del ion y constante de Faraday. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, de todas formas, aquí se las voy a poner para que tengan los datos. En el caso del gradiente de concentración, R es constante de los gases ideales que tiene un valor de 831. La temperatura se considera como temperatura absoluta, normalmente te la pueden dar en grados Fahrenheit o te la pueden dar en grados centígrados. Y en el caso de X, pues referir qué es la concentración iónica en dos espacios diferentes, en un espacio A y en un espacio B. Ahora, si me voy a la diferencia de potencial eléctrico, Z es la carga del ion, es decir, la valencia, F es la constante de Faraday, que va a tener un valor de 96 colombios, y A y EB son los espacios que tienen en su interior como tal a la sustancia, en este caso, pues la concentración iónica y la concentración iónica intracelular y extracelular. ¿Podemos avanzar? Ahora, ojo, cuando yo hable de esta fuerza eléctrica, estoy hablando del potencial electroquímico, esa fuerza que se tiene a nivel de polaridad más la estructura del ion. Y entonces viene la pregunta, con esas dos ecuaciones, yo logro lo que se conoce como equilibrio electroquímico, ¿no? Porque hago que las moléculas se muevan de un espacio a otro hasta encontrar el equilibrio. Pero además de ello te dice, si tú despejas ambas ecuaciones, si tú unes el trabajo mecánico con el trabajo eléctrico, vas a obtener lo que conocemos como ecuación de Nernst. ¿Qué es la ecuación de Nernst? Es el potencial de equilibrio de un solo ion. ¿Qué significa eso? La fuerza que requiere un ion para entrar y salir de la membrana celular. Y entonces tiene lógica, ¿no? Si la ecuación de Nernst me sirve para obtener la fuerza con la que un ion entra y sale de la célula, pues la ecuación de trabajo mecánico y la ecuación de trabajo eléctrico son proporcionales a formar la ecuación de Nernst. ¿Hasta ahí vas conmigo? Profesora, Dime. nada más, ¿me podría volver a repetir la constante de gases? Sí, en el caso de la constante de los gases ideales ya es un valor específico, ¿vale? Que te va a quedar en 8,31 julios por kilogramo por mol, ¿vale? Pero el valor sería 8,31. Y la otra que también es constante, la de Faraday, que tiene el valor de 96. Muchas gracias. Avanzamos.
Y entonces, si uno a las dos, formo la ecuación de Nernst, ¿no? ¿Y cómo se le define la ecuación de Nernst para que lo tengan por escrito? Es el potencial de equilibrio para un solo ion, o también lo que conocemos como fuerza electromotriz. Según Guyton, la define como el nivel de potencial de difusión a través de una membrana que se opone exactamente a la difusión neta de un ion particular a través de la membrana. En palabras simples, la fuerza que tiene una molécula, en este caso un ion específico, para difundirse al interior o al exterior de la membrana celular. ¿Podemos avanzar? Profe, no me quedó muy claro eso. ¿Podría repetirlo, por favor? ¿Qué no te queda claro? ¿Qué es la fuerza el FEM? Es fuerza electromotriz. Ajá, ¿y para qué dijo que servía? La fuerza electromotriz es la capacidad que tiene la célula para poder entrar en equilibrio. ¿En qué consiste la fuerza electromotriz? En utilizar tu gradiente de concentración o utilizar tu diferencia de potencial eléctrico. Ya sea que los iones se difundan porque existe una concentración específica en la zona o se difunda porque existe una carga eléctrica en ambas estructuras, tanto en el interior como en el exterior. Ok, gracias, profe. ¿Ya está? Avanzamos. Entonces, esta sería la ecuación de Nernst. Si nosotros despejamos, es decir, si nosotros mezclamos las dos ecuaciones pasadas, pues tenemos que la constante de los gases por la temperatura sobre la valencia de un ion por la constante de Faraday, todo esto por logaritmo natural de la concentración extracelular sobre la concentración intracelular, pues me va a dar como resultado el potencial de equilibrio de un solo ion, es decir, la fuerza que un ion necesita para poder moverse de un espacio a otro. ¿Podemos avanzar? Y entonces dice, solo se aplica para un ion que está en equilibrio electroquímico. ¿Por qué? Porque son varios los iones que intervienen, pero si yo quiero saber la fuerza de uno solo, pues para uno solo la puedo sacar. Y entonces te dice, calcula el potencial de equilibrio de un ion a una determinada diferencia de concentración a través de la membrana celular. ¿Podemos avanzar? Sí, profe. Va. Gracias. Aquí estaría la tabla de la distribución de concentraciones iónicas según Hodgkin y Hostley para diferentes estructuras. En este caso las dos que yo les pegué fue la de rana y la de calamar. Vamos a trabajar con estas, ¿vale? Entonces, para concentraciones iónicas, tanto intracelular como extracelular, para que no estemos variando tanto con las que tienen. Y entonces te dice, bueno, según las ecuaciones que obtuvimos, que fue la de trabajo mecánico más la de trabajo eléctrico, yo puedo despejar las ecuaciones y automáticamente obtengo lo que se conoce como la ecuación de Nernst. Y te dice, es importante recordar que según Bernstein, el voltaje transmembrana
es conciencia de una desigual distribución entre los iones de potasio, como puede predecirse mediante la ecuación de Nernst. ¿Qué te quiere decir? Que básicamente el voltaje que tiene la membrana es porque se está manipulando más al potasio. Por eso, la ecuación de Nernst lo que hace es determinar la fuerza de un ion, pero en diferentes momentos, es decir, en un momento para el ion de potasio, en otro para el de sodio, en otro para el de cloro y así sucesivamente. ¿Vale? Y entonces te dice, ojo, para evitar hacer tanta operación, pues simplemente con que tengas la temperatura, ya sabes que si existe una temperatura de 15 grados, vas a tener un milivoltaje de 57.17, ¿vale? Si existe una temperatura de 20, vas a tener una de 58. Es decir, esto que tenemos acá, que es temperatura por la constante, por la valencia, si te dice que es 15 grados, se sustituye por todo esto. Si te dice que es 20, se sustituye por todo esto. Si te dice que es 29, se sustituye por todo esto. ¿Qué es lo más funcional? Que hagas toda la ecuación. Esta tablita solo se las menciono para aquellos que quieren sacarlo de forma inmediata. El problema aquí es que a veces puede llegar a fallar un poquito el cálculo con el logaritmo base 10. Pero sería otra manera. Si tú tienes la temperatura, ya solamente haces el equivalente y ya está, ¿vale? Y entonces te dice, ok, eso fue la ecuación de Nernst. Ya que sabemos cuánta fuerza necesita cada uno de los iones para entrar y salir de la célula, vamos a tener las bases iónicas del potencial de reposo que te dicen, ya tienes el potencial de equilibrio para un solo ion, ahora busca el potencial de equilibrio, el potencial de reposo en membrana. Y entonces viene David Goldman, Hodgkin y Katz en 1949 y dicen, ok, si ya tiene la fuerza que quiere cada ion para entrar y salir de la célula, entonces entre todos van a formar el equilibrio celular, que es lo que conocemos como potencial de membrana en reposo, ¿vale? La ecuación GHK permite determinar cómo se encuentra el campo eléctrico, que sabemos que es constante, favorece el reconocimiento de la membrana, que sabemos que es homogénea, permite verificar los movimientos de los iones independientes a lo largo de la célula, y finalmente ayuda a que los iones, o nos permite informarnos acerca del movimiento de los iones a través de la membrana, ¿vale? Los iones tienen menor solubilidad en la membrana que en la solución acuosa, y esto pues favorece como tal el movimiento de un espacio a otro. ¿Podemos avanzar? ¿Sí? ¿Cómo queda la ecuación GHK? La ecuación GHK te dice el potencial de membrana en reposo, V es voltaje, potencia, M de membrana es igual a la constante de los gases por la temperatura, por la constante de Faraday, por logaritmo natural base 10. ¿Qué diferencia hay entre la ecuación de Nernst y la Goodman, Hodgkin y Katz? ¿Qué diferencia ven? Que Que no menciona la valencia de iones. No mete la valencia, ¿ok? ¿Qué más ven? Obsérvenla bien. ¿Qué más? ¿Qué tienen en cuenta los iones de cloro, sodio y potasio, profesora? Cloro, sodio y potasio, ¿qué más? ¿Toman en cuenta el potencial de cada ion? No. Ojo. Uciel ya nos dijo, le llama la atención que la P no es potencial, la P es permeabilidad. ¿Vale? Te dice, para que tú encuentres el potencial de reposo de una membrana, recordemos que cuando la membrana está quietecita, tiene carga eléctrica, ¿no? Esa carga eléctrica que tiene, aunque no está haciendo nada, se conoce como potencial de membrana en reposo. ¿Cómo lo puedo calcular? A través del valor de la permeabilidad. Y ojo, los corchetes, estos corchetes, siempre indican concentración. Cuando vean un signo de estos en su examen, es que se tienen que concentrar, ¿vale? Entonces, concentración iónica y P de permeabilidad. ¿Y qué otro ven de diferente? Te dice externo, interno, externo, interno, interno,
externo. ¿Qué pasa ahí? Se dice que como el cloro es negativo, pues tenemos que invertir las posiciones en la ecuación. ¿Para qué? Para que podamos calcular todo el potencial en una membrana. ¿Por qué? Porque el cloro no regula la polaridad de la membrana. El cloro está en pocas cantidades y única y exclusivamente se va a utilizar cuando la membrana requiera inhibir su función. ¿Qué pasó, Juan? Bueno, pero también cambia la parte de del sodio y del potasio, ¿no? También o sea, uno es como exterior e interior, o sea, como que también se cambian, ¿no? Ah, sí, pero ojo, aquí tenemos arriba, tenemos puros externos, ¿ya viste? Y abajo tenemos puros internos. El único que no sigue la cadenita es el cloro. El cloro interno se queda arriba y el cloro externo se va abajo. Vale, gracias. De nada. A diferencia de la ecuación de Nernst, vean la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst solamente te habla de interior, arriba, exterior, abajo, pero solo es para un solo ion. Y en la ecuación GHK te dice, vas a tener a todos juntos porque estamos buscando el potencial de membrana en reposo, es decir, el equilibrio de la célula, ¿no? Para que yo tenga ese equilibrio, pues tengo que ver a todos los iones. Y entonces, ¿qué pasa? Yo voy a cambiar o a invertir el cloro porque el cloro es negativo. No influye directamente en el potencial, pero lo tenemos que tomar en cuenta para que pueda regular el potencial de membrana. ¿Va? ¿Podemos avanzar? Sí. Va. Ahora, los valores de la permeabilidad siempre van de 1 a menos, ¿vale? Es decir, de 0.5 hasta 1, el valor que tú le quieras dar dependiendo de la permeabilidad. Entonces ya tenemos el potencial de equilibrio para un solo ion. Ya tenemos el potencial de membrana en reposo. ¿Qué más tenemos? La ley de Fick. La ley de Fick, ¿qué me dice? Para saber la velocidad a la cual se puede difundir un ion, es importante saber el gradiente de concentración y el grosor de membrana. Y entonces la ecuación de Fick te dice J de flujo y te dice que el flujo o la difusión de una sustancia va a ser igual a la difusión por el gradiente de concentración sobre el grosor de membrana. ¿De qué otra manera lo puedo leer? Que la difusión va a ser directamente proporcional al gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir? Que a mayor difusión va a haber que mayor gradiente de concentración, porque son directamente proporcionales, ¿vale? Si yo tengo mayor concentración, la difusión va a ser mejor. Si yo tengo menor concentración, la difusión va a ser peor. Y abajo te dice, la difusión es inversamente proporcional al grosor. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una mayor difusión, el grosor va al contrario, entonces va a haber menos grosor de membrana. Si yo tengo una menor difusión, entonces el grosor de la membrana está aumentado. ¿Sí van hasta ahí conmigo? Claro. Ojo, primero vean la ecuación. Cuando hablamos de la difusión, directamente proporcional a la concentración, inversamente proporcional al grosor. Directamente proporcional a la concentración. Si aumenta la difusión, aumenta el gradiente de concentración, ¿vale? Inversamente proporcional. Si aumenta la difusión, disminuye el grosor de membrana. ¿Ya está? Con esta fórmula encontramos la velocidad de difusión, ¿verdad, profesora? Así es. Gracias. De nada.
Con esto, jóvenes, terminamos nuestra unidad. Entonces ya vemos todos los procesos que intervienen para regular a mi membrana, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sí, ya en estas compromisos. Quiero que observen algo. Aquí está su actividad. Tan, 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 tan. Ya está su práctica de iones. Ya saben cuál es la ecuación, ¿vale? Ya vimos todos los datos. Ya vamos a seleccionar para este ejercicio el valor de Axón de calamar. Ya tienen todos los datos. Se los hice en tabla para aquellos despistados que no anotaron nada. Ya tienen la temperatura. Tienen las concentraciones intracelulares y extracelulares, ¿vale? Lo que quiero es que me saquen el potencial de equilibrio para cada uno de estos iones, ¿ok? Y ya que sacaste el potencial, vas a responder qué pasa con la concentración iónica intra y extracelular. De acuerdo al resultado, no sé, si te da el sodio 90 milivolts, ¿qué está pasando ahí? ¿Vale? ¿Qué valencia tiene cada uno de los iones? Con base a la tabla defina qué pasa con el potencial de acción. Y para cada ion terminar a través de la ecuación de Nernst su potencial de equilibrio, ¿vale? Que ya vimos cómo es la ecuación, entonces no hay nada complejo, ¿no? Lo único que tienes que hacer es sustituir, ¿cierto? Vale. Hasta ahí no hay ningún problema, solo tienes que sustituir datos, ¿ok? ¿Cuál es la otra tarea? Vas a buscar en toda tu lectura, o en Google, en lo que quieras, ¿cuál es el potencial de equilibrio para cada ion? Entonces yo ya te di estos valores y tú lo vas a sacar con tu ecuación, pero aparte tú te vas a ir a investigar cuál es el potencial de equilibrio para cada ion ya designado completamente, para sodio, para potasio, para cloro. Habrá algunos que te digan, bueno, el potencial de equilibrio para cloro es menos 70 milivolts. Si está por debajo, posiblemente la célula esté inhibida. Si está por encima de ese valor, posiblemente la célula está bloqueada. Entonces, lo que yo quiero que me digas es, de esos resultados que tú obtuviste, ¿están lejos de ser el potencial de equilibrio para la membrana o están dentro de los rangos? Aparte de estas preguntas, ¿vale? Aquí tienes también a la Goodman-Hodgkin y Katz. Ya te estoy dando valores de permeabilidad intracelular y extracelular. Mucho ojo con sus valores. Recuerden que esta tablita era para poder sintetizar. En lugar de hacer toda la ecuación completa, pues podría sintetizar de acuerdo a temperatura. Algunos se revuelven demasiado, entonces yo quiero que sigan mejor todo el paso de la ecuación, pero esa decisión de cada uno. Ya tienes tus permeabilidades y me vas a contestar estas preguntas. ¿Qué pasa con la concentración? ¿Qué pasa con el potencial? A través de la GHK el potencial de equilibrio se obtiene para un ion o no. Y de acuerdo a los potenciales obtenidos, describa qué pasa con los resultados de potenciales de membrana, ¿vale? Recuerden que nuestro siguiente tema ya va a ser canales. Entonces, en los canales que se supone que dejan la entrada y salida de estos iones, pues van a generar lo que conocemos como potencial de acción, ¿vale? Y entonces así vamos en cadenita. Canales, luego de los canales viene el potencial. Para que ese potencial se transmita es el proceso de sinapsis, luego de sinapsis contracción muscular, y luego de contracción muscular neurotransmisores, y de ahí nos vamos a todos los sistemas somatosensoriales. Y ya terminamos. Se dice fácil, ¿no? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿Nada? ¿Vale? Entonces anotan su nombre, por favor. En este momento voy a subir la actividad para que la tengan. Si quieren tomarle fotito, de una vez a las tablas, los que quieran empezar a trabajar. O déjenme, ahorita se las subo. Profesora, ¿puede regresar a las primeras preguntas después de esta diapositiva? Claro, Gracias. de nada. De todas formas, ahorita lo subo, ¿va? Entonces, terminan esto. Y nos vemos mañanita. Mañana aquí lo vamos a resolver. No me van a entregar nada. Eso es para que lo hagan ustedes en sus libretas. Mañana yo llego y pregunto. El que conteste, pues es el que tiene puntos. ¿Va? El que resuelva la ecuación acá, tiene puntos. No me interesa que suban y suban y suban y no saben ni qué hicieron. Me interesa que lo analicemos mañana en conjunto y ver qué pasó. Entonces, ¿ya le tomaron captura?
por si la subo más tarde hasta, porque ahorita voy con el otro grupo. ¿Ya tienen captura de todos? ¿Ah? Va. Sí, Entonces, profe, muchas gracias. gracias a ustedes. Nos vemos mañanita. Puede Gracias, poner la profe. que estaba Hasta luego. programada. Gracias, profe, hasta luego. Voy de una en una. Que tenga Hasta buena luego. tarde, hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Profa, Dime. mi compañero, Marco, me dijo que lo sacó